El enriquecimiento es un resultado de nuestra inversión de tiempo, de estudio, dedicación, esfuerzo, porque a veces creemos que es fácil llegar a un punto y obtener lo que queremos sin invertir lo que tanto se requiere. Y eso es en cada aspecto de la vida. Así que para nosotros debería ser siempre el éxito un resultado de un proceso continuo de inversión, de tiempo, de búsqueda, de estudio, porque cuando no colocamos esa posición siempre vamos a salir defraudados, porque tratamos de que al primer intento el éxito se obtenga. Y debo decirles, el éxito nunca es el resultado de un intento. Tenemos la experiencia y la historia, por ejemplo, de la luz que tenemos, más de 1000 intentos para poder llegar a tener la luz que tenemos hoy. Así que la vida cristiana también es una continuidad de esfuerzos, de entrega, y en el liderazgo van a encontrar muchos retos. Y si ustedes se preparan anticipadamente, va a ser menos impactante, es decir, van a tener conflictos, adversidades, circunstancias, pero van a tener recursos y herramientas para hacer frente a las cosas que se van a enfrentar. Así que bienvenidos, buenas noches, gracias a Dios por este tiempo de clase. A quienes se están agregando con nosotros los saludamos y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Nehemías, que ya iniciamos la semana anterior, y hoy vamos a concluir con el capítulo 9, iniciando en el verso 9 al 38. Y recordemos, Nehemías ha estado en conjunto con Esdras estableciendo los propósitos de instruir al pueblo para conocer a Dios, volver a las sendas antiguas, a la enseñanza de las Escrituras como a la adoración. Y esto se convierte entonces en la gran labor de todos aquellos que van a estar al frente. Su labor siempre será fundamental y será la misma en toda generación: instruir, invertir tiempo, pagar el precio, dar cada día más de ustedes para comunicar la gran labor que Jesús cumplió en la cruz del Calvario de predicar el Evangelio. Así que hoy Dios nos permita ir adelante. Recuerden, el tema es liderazgo y es donde requerimos colocar atención, porque este capítulo va a mostrarnos 2 o 3 aspectos que van a enriquecernos. Al principio es un poquito difícil, pero estos puntos son aplicables en cada área de nuestra vida. Si definimos llevarlos a la práctica, van a funcionar porque son principios respaldados por Dios en cada ámbito de la vida. Vamos a orar, por favor. Vamos también a colocar nuestros medios de comunicación en vibrador, por favor, y así propiciar toda nuestra atención en el libro de Nehemías capítulo 9, porque hay lecciones que se están repitiendo continuamente cuando deberían abstenerse. ¿Recuerdan al pueblo de Egipto? ¿Por qué duraron 40 años en el desierto? ¿Recuerdan por qué? Sí, Grimaldo. Esa es una muy buena respuesta, pero también por su negligencia, por su falta de pasión, de inversión de tiempo. Y eso es lo que necesitamos. Ahorita vamos a entrar en eso, pero es verdad. Esas son las lecciones que un buen día, cuando Dios llame a alguno de ustedes al frente como maestros, pastor, misioneros, van a enfrentar. Ustedes nunca van a estar exentos de nada, ni de ustedes mismos. Siempre eso va a ser una realidad que necesito puntualizar. Porque mientras más clara sea la enseñanza acerca de un futuro, es menos gravoso, porque nos muestra que en el camino habrá espinas, rocas, retos, fracasos, circunstancias, traiciones, habrá heridas, o sea, de todo vamos a enfrentar, pero ahí es donde será probado, como decía Grimaldo ahorita, será probado lo que hay en nuestro corazón.
Eso es importante. Vamos a orar, por favor, pidiendo a Dios dirección y la llenura de su Espíritu Santo. Mi Señor, te damos gracias Sí, por Padre. esta noche y por esta oportunidad, Señor, que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Amén, sí, Gracias Señor. por cada uno de los que estamos aquí, de los que están conectados y de los que aún verán esto, Señor, más tarde. Sí, Padre. Mi Dios, dispone hoy, Señor, esta palabra y que nosotros podamos, Señor, tomar de ella, mi Dios, guardarla en nuestro corazón, pero también aplicarla en nuestra Sí, vida, Señor. Bendice, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que pueda caer Háblanos esta semilla en buena entendimiento, tierra, Señor amado. Mi Dios, que el día de hoy, Señor, quites toda distracción, Señor, Sí, Señor. tanto de nuestra mente, Dios, Espíritu como Santo, físicas, ven. Padre mío, para que Ayuda. podamos entender y estar conectados Como contigo, Señor mío. estudiantes Padre, bendice al pastor, dispuestos, Señor, y lo que hambrientos, tú has sedientos, lo que traído a necesitamos. través de él, Señor. Señor, Gracias por este te damos tiempo. las Sé tú gracias. glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, vámonos al capítulo 9, verso 9. Y esta es la continuidad de la oración que han estado realizando. Recordemos, la oración está brindándonos aspectos teológicos muy definidos, que es también como debemos aprender a orar. Conocer a Dios implica entonces orar de acuerdo a su deidad, naturaleza, propósitos, voluntad, y eso nos lleva entonces a hacer oraciones concisas, directas, que exaltan y glorifican a Dios, pero también para propiciar cómo vivir cada día. Verso 9 dice lo siguiente: miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Wow. Esa es parte de la oración que estaremos colocando, y esta es una de las oraciones más largas dentro de toda la Biblia, registradas. Y nos damos cuenta entonces que necesitamos desarrollar tiempos con Dios. La oración no es un aspecto intelectual ni una repetición de palabras, es la expresión profunda del corazón con claridad, propósito, definición, aquello que necesitamos comunicar con claridad, pero a la vez lo que conocemos de quién es nuestro Dios. Y hay algo muy interesante en la vida de todo creyente, que es lo que estamos viendo en Esdras y Nehemías. En la vida de todo creyente, como en la vida de todo ministerio congregacional, habrá tiempos cuando las circunstancias son demasiado críticas, cuando hay momentos confrontantes, cuando la amenaza de tormenta se convierte en una realidad, cuando el sol no brilla en el horizonte, cuando se vuelve difícil el panorama, y es donde necesitamos entonces reconocer que aun cuando nuestras limitaciones se han estado agotando, no son impedimentos para continuar adelante. Debemos recordar que la fe no se mueve en el ámbito de las circunstancias para limitarse. Reconoce y acepta las circunstancias que vivimos, pero no apela al contexto humano. La fe se emerge hacia lo alto para proclamar ante los cielos y la tierra quien tienen el poder y la autoridad para actuar a nuestro favor. Ustedes en el liderazgo, como nosotros, nunca estaremos exentos de tiempos de crisis. La pregunta no es si van a venir esos tiempos, sino la pregunta es qué hacer cuando vienen esos tiempos. Eso es lo que ustedes necesitan recordar. Porque habrá momentos en que ni ustedes mismos van a querer levantar de la cama o querer salir de su casa. Porque habrá momentos en que no van a querer ni que les hable absolutamente nadie. Pero eso no debería ser la limitante. Y hay un hecho que me impacta bastante, porque uno de los gigantes de la fe, Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 27, vamos a buscarlo por favor, verso 20. Pablo está en medio de un naufragio.
y han estado por días inmersos en conflictos donde los vientos se han vuelto huracán, donde las olas han estado inundando, anegando el barco, donde han estado ya lanzando todo cuanto dentro de ese barco representa un peso adicional, porque el propósito es tratar de salvaguardarse. Y esto significa entonces que cuando nosotros somos honestos y transparentes, porque luego, amén, gloria a Dios, pura victoria, no nos pasa nada. Eso, ¿sabes qué eso representa? Negar la realidad de la vida. ¿Han llorado ustedes? Me pregunto, porque luego a veces dicen, no lloramos. ¿Han llorado? Pregunto. ¿Han pasado dolores? ¿Adversidades? Entonces sí somos personas reales, ¿verdad? Porque cuando alguien te dice que no ha vivido por eso, wow, dices, ¿de qué planeta vienes? ¿Dónde crees que vives? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hechos 27:20, por favor. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Qué está diciendo Pablo? Comentarios. ¿Qué está diciendo Pablo? Recuerden, están en un naufragio, no está en la playa disfrutando las vacaciones ni comiéndose unos mariscos. Está en medio de una adversidad, de una tormenta con amenaza de muerte. Indudablemente habla que a un gigante de la fe como de la talla de Pablo, pues también pasa por situaciones en donde pierde la esperanza. En medio de la situación tan difícil que no arrojaba ninguna luz en realidad. Así es. ¿Algo más? ¿Alguien más? Pues seguro que había orado y había clamado y había todo, pero sí, ya su fe estaba tambaleando. Así es, sí. Sí, me pareció lo que dice Ramoncita, el hecho de cómo nos vemos confrontados con que primeramente nuestra fe realmente, aun cuando la palabra nos dice que no miremos las circunstancias, lo hacemos. De creer que pues ya, o sea, estaban mirando alrededor la circunstancia y que eso no daría un resultado de salir adelante, ¿no? Sí, ¿tú tenías algo? Nadie estamos exentos de atravesar una situación oscura y difícil. Claro. Recordemos, Pablo está mostrándonos la vulnerabilidad de todo creyente. Mostrándonos cuán fácil somos de ser atrapados en medio de una circunstancia ajena a nuestra voluntad. Esto es decir, nada nos exime de enfrentar circunstancias adversas. Y la fe acepta los hechos, recuerden eso. La fe no niega la realidad donde se desenvuelve, porque de otra manera no habría fe. Habría una autoconvicción de decir yo tengo, yo voy, yo hago, yo puedo. La fe acepta el hecho donde se encuentra y justo ahí es donde emerge la fuerza de esa fe, los antecedentes experimentados de la presencia, bendición y resultados de Dios para llevarnos con quien tiene el poder para lograr hacerlo. Y 2 versos más adelante Pablo les dice a todos ellos, porque el ángel del Señor a quien sirvo, a quien pertenezco, ha estado conmigo. Es decir, su comunión con Dios no cesó a pesar de la adversidad. Su oración no se limitó ni tampoco se perturbó. Pablo sabía a quién recurrir en los momentos más críticos. Y es lo que necesitamos recordar en la vida del ministerio, en la vida del servicio. Siempre vamos a encontrar amenazas de tormenta o tormentas. Y la pregunta no es si la tormenta se va a acabar o va a continuar. La pregunta es, ¿qué debo hacer en medio de la tormenta? Y es ir con quien puede sostenerme, brindarme fuerzas nuevas, y en un instante Él puede enviar un rayo de sol para disipar la oscuridad y posteriormente continuar adelante. Recordemos, nadie, como decía Jorge, estamos exentos. Ni un creyente, ni un ministro, ni un ministerio, ni una congregación. Es importantísimo que ustedes lo valoren, lo asimilen
y lo puedan aceptar, porque, vuelvo a repetirlo, el énfasis del espejismo, no nos pasa nada, todo está muy bien, dices, ¿será? Porque en la vida del ministerio lo podemos ver que nunca será fácil. Sí, Grimaldo. Pablo tuvo varias experiencias de perder la vida y aún lo declara, perdí la esperanza. Eso debe servirnos a nosotros cuando pasemos en momentos difíciles y es válido decir, Señor, ya no tengo esperanza, ya perdí toda esperanza. En 2 de Corintios 1:8 dice, porque hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Qué interesante, ¿no? Que podemos descubrir a un gigante de la fe aceptando una realidad, no negándola, no peleándose con el diablo. Fíjense bien, ese es un conflicto cuando alguien está siempre, tenemos guerra espiritual y dices, a ver, espérame. La madurez te debe llevar a entender que todo lo que nos pasa puede estar dentro de la voluntad de Dios, porque si Él lo permite, es porque Él tiene un propósito para llevarnos adelante. Desde que tú y yo nos convertimos, estamos enfrentando una lucha espiritual, desde ese día. El punto es que nosotros no dependemos para estar peleándonos con el adversario. Nuestro propósito es vivir para agradar al Señor y Él estará con nosotros peleando también a favor nuestro las batallas. Esto quiere decir entonces que la vida de servicio será demandante, será extenuante. El domingo mencioné que habrá recompensas. ¿Por qué? Todos vamos a cruzar, si Dios permite, el curso, lo vamos a probar, pero pocos tendrán un privilegio. ¿Por qué? Porque hubo la determinación de no ser pasivo, sino de entender cuál es su propósito y entonces implementar acciones para exaltar y agradar a aquel que lo llamó y lo perdonó. Sí, Luz. También a mí me recordaba este versículo justamente, pero yo meditaba en esta parte de que todas estas aflicciones el Señor las usa para bien, ¿no? Para su gloria y para nuestro bien. Así es. Y dice aquí justo en el versículo siguiente que leía Grimaldo, dice para que, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, no podemos perder la esperanza, ¿no? Como o sea, Pablo lo expresa, pero aún en medio de eso, el creyente tiene que tener esa madurez para decir, es para confiar en ti, Señor, y confío en ti, en que aún si muriera, no, tú tienes ese poder para resucitar. Así es. ¿Qué hicieron esos 3 jóvenes hebreos en el horno? Ellos no tenían la fe que hoy nosotros podemos decir tener. Ellos tenían una confianza que es el símil de la fe en el Antiguo Testamento. Pero ellos tenían una relación, una comunión con Dios. Pero tuvieron unos padres que les instruyeron, porque recuerdan, ellos fueron llevados cautivos cuando eran todavía niños o adolescentes. Así que la enseñanza de los padres fue vital para que esos jovencitos, cuando enfrentaron la adversidad, entendieron que su presente y su futuro no estaba determinado por la cantidad y calidad de Babilonia, sino de quien es su Dios. Por eso pudieron decir, mira, Rey, nuestro Dios es capaz de librarnos de tu mano. Pero si no lo hiciera, nosotros continuaremos creyendo que Él es quien tiene mi presente y futuro. ¿Sí, Luisín? No, era justo eso lo que iba a decir. Que ellos dijeron que aún si no nos librara, pues no hay problema. En el café de hoy era la enseñanza de esa, la instrucción desde los niños. Y no es que ellos dudaran de si lo iba a hacer o no, pues al final no sabían con certeza exactamente lo que iba a pasar. Pero su confianza es, pase lo que pase, Dios ahí va a estar. Esa es la garantía de la fe. Dios determina si lo hace o no lo hace. La fe sigue creyendo que lo que Dios hace es grato y es perfecto.
Nos duele, no lo entendemos, es cierto. Habrá momentos en que quedaremos con esa condición de no entender el porqué, pero un buen día Dios nos mostrará la razón de los porqués. Pero la fe siempre dice, sí, Señor, como tú digas. Por eso Jesús oró, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. Sí, Ramuchita. Y estas luchas pueden ser tanto materiales como espirituales. Exacto. Porque muchas veces podremos tener todo lo material, pero con unas luchas espirituales que cuántos no llegan al suicidio y aún están conociendo la palabra del Señor. Exacto. Entonces tenemos que darnos por aludidos lo que estamos hablando, que la iglesia debe ser la escuela formativa de los nuevos creyentes, de los nuevos líderes, para entender, para aprender que no es su suerte, que no es su habilidad, no son sus talentos, capacidades, preparación académica, recursos, no. Es la voluntad soberana de Dios determinando los días, los momentos y circunstancias. Pero Dios nunca se contradice. Dios siempre cumplirá sus planes y propósitos. Así que vamos adelante en ese contexto, pero solo ¿cuál era el énfasis? Reconocer que cuando vienen los días difíciles, no corramos, no abandonemos el barco. Si se fijan, Pablo no abandonaron el barco hasta que fue el momento en que Dios dice, vamos. Así que adelante, ese es el propósito de esta clase, alentarnos a pesar de y en contra de, y saber que mientras caminemos en la voluntad de Dios, es mejor, recuerden, es mejor pasar hambre y dificultades en la voluntad de Dios que estar todo perfecto aparentemente en nuestra voluntad. ¿Qué diferencia? ¿Sí? Bien, esta oración nos está llevando a mostrarnos los antecedentes de la nación de Israel. Empieza a declarar, cómo es que Dios en sus múltiples intervenciones por amor propicia acciones de libertad, acciones capaces de trasladar de la derrota a la victoria, de la esclavitud a la libertad. Y ahí nos damos cuenta entonces que la iglesia y el siervo o los líderes deben aprender a enseñar a la iglesia que tenemos tiempos de victorias, tenemos tiempos de felicidad, de gozo, tenemos tiempos en que la bendición de Dios sobreabunda, pero también vendrán tiempos o viviremos o experimentaremos tiempos adversos. Pero la gran interrogante entonces es, ¿qué estamos enseñando cuando las personas empiezan a decir, pero es que somos hijos de Dios? Yo nací para triunfar, yo fui llamado a ser un vencedor. Escucha lo que dice Romanos 15:4, por favor. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué enseñanza? Pablo está recordando y nos está trasladando una vez más a todo ese inicio donde victorias, bendición, tierra prometida, estuvo mezclada con fracasos, derrotas, turbulencias, bancarrota, hambres, tiempos en el desierto. Y esto está mencionando entonces que debemos nosotros aprender de ese ayer. Y aquí hay un punto importante. El pasado puede ser un buen maestro si le dedicamos tiempo y atención a ese ayer. A mí me gusta una frase que George Santayana declaró diciendo que las personas o el pueblo que olvida su historia está condenada a volverla a repetir. Y esta es verdad. Es como cuando tenemos un conflicto y se vuelve repetitivo y caemos en la misma trampa como resultado de haber olvidado que estábamos enfrentando esa situación. El problema no es enfrentar dificultades, el problema es tropezarte con la misma piedra. Ese es el problema, porque debimos haber aprendido en el camino que ahí estaba esa piedra para darle vuelta.
Es como cuando transitamos nuestro camino a casa, por lo general ya no sabemos dónde están los topes, dónde está un pequeño pocito. Y a veces vamos descuidados y ¡pum! Caemos y decimos, no puede ser. Otra vez volví a la misma. Y eso es lo que estamos hablando. La iglesia, tú y yo, necesitamos recordarnos dónde hemos fracasado, dónde nos hemos caído, dónde hemos experimentado nuestras derrotas, para no volver a permitirle a esas condiciones representar otro conflicto adicional. Tenemos que aprender del ayer. Y es lo que está enseñándonos este capítulo 9. La historia no debería volverse a repetir, aunque se repite todos los días. Pero nosotros somos responsables de propiciar si se repite o cambiamos la historia. Qué interesante. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta en el libro de Proverbios, cuando habla acerca de que el escritor pasó por el campo del perezoso. Y el perezoso, que de hecho predicaré sobre eso un tiempo más, el perezoso estaba dormido en sus laureles porque ya había pasado el tiempo de la labor, el tiempo de la cosecha, pero él pasó el tiempo sin hacer nada. Y empezaron a crecer las plantas, a cambiar el panorama de su terreno, y el perezoso no se había dado cuenta que ya estaba en bancarrota porque su pereza había alcanzado todo su presente y futuro. ¿Por qué? Porque pretendió vivir de historias. Y nosotros no podemos vivir de historias. Somos llamados cada día a hacer lo que nos compete. La pereza es pobreza. En todo ámbito, te lo puedo reiterar. La pereza es pobreza. En todos los ámbitos de la vida. Si en la vida espiritual eres perezoso, nunca vas a prosperar. No es cuestión de orar, porque hay cosas que se logran orando y otras cosas se logran orando y accionando. Y la pereza espiritual es la peor, porque teniendo la oportunidad de ser rico en el Señor, se vuelven pobres y en bancarrota por su carencia de colocar una disposición de invertir en su presente y su futuro. Por eso ya compartiré, ese es otro tema que tenemos hablando de la pereza. Si tú leyeras Proverbios, te vas a dar cuenta que la pereza ocupa un lugar demasiado importante en capítulos en Proverbios. ¿Por qué le dedicaría tanto tiempo a la pereza? Porque es un mal que está colocado con una gran cantidad de factores en la vida diaria. Descanso, diversión, entretenimiento, vacaciones. Y todo se conjuga para ir retirando a una persona de ser productiva. ¿Te das cuenta? Bueno, cambiemos de punto. Sí, Gramuchita. La pereza carcome. La pereza destruye, por eso digo, la pereza es pobreza. El resultado de la pereza es la pobreza. Y esa es una pobreza no heredada, es una pobreza elegida. Recuerden, es una pobreza elegida. Porque hay personas que tienen capacidades, talentos, habilidades y prefieren ser perezosos y de esta manera se vuelven pobres. Recuerden, la pobreza no solo es material, la pobreza es en todos los ámbitos de la vida. Y cuando la pereza se convierte en su prioridad, aun cuando no lo puedan captar, la pereza, sus efectos son devastadores. Por eso en la vida espiritual necesitamos dejar de ser perezosos. Aprendamos a invertir nuestro tiempo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y no es tanto lo que me es lícito, porque hay aspectos de nuestra vida que son legítimos, lícitos, pero en ocasiones se convierten en impedimentos para mi desarrollo, mi crecimiento y mi madurez espiritual. Así que un siervo es responsable de su vida espiritual y va a ser responsable el día que Dios lo llame a una posición por el bienestar espiritual de quienes están a su alrededor. Así que en la medida de la preparación de ustedes será la calidad de ovejas que ustedes van a tener.
Sí, Grimaldo. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: todo me es lícito, todo lo puedo hacer, mas no todo me conviene. Así es. Entonces hay que saber qué es lo que nos conviene en este mundo, qué es lo que nos conviene no hacer, y qué comprar y qué no comprar. Bueno, así Ese que es el problema ahorita. Nos vamos por querer comprar cosas que el día de mañana no podemos pagar o no nos van a servir para lo que realmente nos deben de servir. bueno, aquí estamos. Entonces estamos aprendiendo. Recuerden, este curso nos está preparando para hoy y cuando llegue el día. Es decir, no podemos esperar el mañana para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Debe ser colocado hoy para que se vuelva parte de nuestra naturaleza cuando ese momento nos alcance. ¿Qué les he dicho? Necesitan aprender a ir pensando cómo ser, cómo cambiar, cómo ministrar. Necesitan cambiar su mentalidad, porque a veces se vive para el hoy y se vive nada más para este momento, cuando en realidad necesitamos vivir con la expectativa y la perspectiva del mañana, de la eternidad. El perezoso no se prepara. ¿Y qué será si el día de mañana lo invitan a una posición de liderazgo? ¿Qué va a hacer el perezoso? Les voy a enseñar la clase de pereza. Les voy a enseñar cómo tener tiempos de paz, cómo no desgastarse, cómo disfrutar su tiempo, cómo hacer una hamaca, cómo ir a la playa. Imagínate, ¿será eso? Yo creo que hasta para eso le va a hacer. Es como aquel que decía, ¿quién es el más flojo de este lugar? Le voy a dar $100. Y todos levantaron la mano. Y uno estaba así. Y todos, yo soy, no, el más perezoso es este señor. ¿Por qué lo dice? Ni levantó la mano. Tenga sus $100. ¿Me los puede poner en la bolsa, por favor? Pues eso es lo que estamos hablando. Bien, vamos adelante. Mire, cómo se enriquece la clase. Esto nos permite entender que el siervo sí tiene descanso, pero aprende cuándo descansar. Aprende cuándo es el tiempo propicio. Pero la mayoría de su tiempo debe ser productivo. Debe estar en los negocios del Señor. Y Jesús, a sus 12 años, nos enseñó una de las más grandes virtudes: estar en los negocios de su Padre. Desde los 12 años. Entonces, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Estos jovencitos que estuvieron, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, fueron llevados de esa edad a Babilonia y fueron demasiado productivos. Señor nos ayude. Bien, los versos 9 al 15 están hablando precisamente de la fidelidad de nuestro Dios. Ahorita permíteme leer un poquito. Verso 15 dice: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entraran a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Es decir, todo creyente necesita aprender la fidelidad de Dios, pero alguien al frente necesita saber, creer, experimentar, vivir y seguir predicando por encima de las circunstancias la fidelidad de Dios. Eso es lo que un siervo debe hacer, porque conoce la naturaleza de su Señor. La fidelidad no es circunstancial, la fidelidad de Dios no es temporal, la fidelidad de Dios es un atributo del cual permanece eternamente. Y eso es algo que necesito que colocas muy bien. Primera de Tesalonicenses 5:24 y otro, por favor, segunda de Timoteo 2:13. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en esto? Porque la vida en el servicio dependerá totalmente del Señor. Y necesitamos ser quienes experimentan, conocen que Dios es fiel. Porque cuando todo va bien decimos, qué bueno es Dios, Dios es fiel. Pero cuando todo está del lado opuesto,
Es cuando entonces tendremos lecciones por aprender, que en medio de la adversidad Dios es fiel. Que cuando las cosas no están bien, Dios es fiel. Que cuando estamos atravesando tiempos de estrechez, Dios es fiel. Cuando estamos en medio de la tormenta, Dios es fiel. Por eso los antiguos decían, y si ustedes pueden escuchar a uno de los antiguos cuando dicen, Dios es fiel, y ellos dicen, en todo tiempo. En todo tiempo. Sí, Grimaldo. Yo quiero leer algo acerca de la fidelidad de Dios. Dice en el versículo 15 de Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Gracias. Aunque él me matare, en él esperaré. Seguiremos confiando en Dios, es decir, nuestros hechos, o colocando los hechos de Dios en nuestra vida experimentada, somos testimonios reales, cómo la fidelidad de Dios nos ha sustentado hasta hoy. Ha resuelto nuestros problemas, nos ha enviado su provisión, nos ha probado en los tiempos de tribulación, pero Él estuvo ahí. Y el día de libertad, Él es quien hizo posible esa fidelidad. Segunda Tesalonicenses, por favor. Primera Tesalonicenses 5:24 y después. Y Él es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que les llama. Y eso en el ministerio es importantísimo. Por eso es que necesitamos estar seguros. Miren, es muy evidente. Quien dice, tengo talentos, tengo un don, tengo una habilidad para servir al Señor, pero no tiene responsabilidad para hacer que ese don se multiplique, no tiene un llamado. Eso te lo aseguro. El llamado siempre te lleva a dar pasos más allá de lo que cualquier otro da. Cuando estoy hablando de un llamado a servir. Todo el mundo puede servir tocando, cantando, danzando, poniendo cosas, todo el mundo. Pero cuando alguien dice, tengo un talento que Dios me ha dado, y cree que ese es el punto de su llamado, pero no tiene la responsabilidad de propiciar que ese talento recibido se multiplique y se convierta en edificación para los demás, solo se convierte en una oportunidad para esa persona de jactarse que tiene un don para ser visto, aplaudido, y donde la adulación se convierte en el centro de su vida. Por eso son estas clases, tenemos que aprender a descubrir. Nosotros conocimos a muchas personas con grandes talentos, con la iglesia donde crecimos, con un alto grado de potencial, pero nunca tuvieron la responsabilidad de hacer de ese supuesto llamado la prioridad de su vida. Increíble. Ellos serían como en la parábola de los talentos, los que lo guardaron. Exactamente, exactamente, Moni. Es que nuestras acciones hablan de lo que realmente somos. No podemos tener un llamado si no logramos impactar. Ya no hablo reproducirnos, que es lo que hablan los talentos, sino ni siquiera impactar en la sociedad donde nos movemos, ¿no? O sea, ¿Sí? va de la mano. O sea, pensamos que solo las ovejas reproducen ovejas, los ministros. Al final, si no nos estamos reproduciendo, algo está mal. Y todavía peor si ni siquiera estamos impactando en el medio donde nosotros trabajamos, en el medio donde nosotros vivimos. O sea, entonces de nada sirve, es igual, al final del día el talento sigue ahí guardado, lo escondí por temor. Pues podrás tocar la batería, el pandero, pero si no hiciste ninguna de estas cosas, de nada vale. El domingo compartí algo breve acerca del servicio. Y el servicio es una decisión en relación con lo recibido del Señor desde su perdón, desde restaurarnos, proveernos vida eterna, pero va más allá de simplemente hacer un servicio. Necesitamos compromiso, necesitamos definición. Hace unos días comenté algo aquí en esta reunión y lo vuelvo a reiterar, como en la universidad. Hay materias que se convierten en el filtro para que algunos no continúen. Espero que lo comprendan, porque así es.
Tú no puedes llevar o no deberías llevar a alguien a una posición o que tenga el potencial si no cumple con lo más mínimo. No es el modelo requerido. Estarías invirtiendo la problemática teológica e incentivando un nuevo comportamiento de conducta que no es en armonía o no está en armonía con la voluntad de Dios. Porque nosotros vamos a producir lo que somos. Génesis 1:11 dice, reproduzca según su género. Escuchen eso. Y tú reproduces o para bien o para mal. Y a quien tú lleves al liderazgo siempre será tu responsabilidad. Pero a quien tú lleves al liderazgo habla de ti. Habla de ti. Que eso es lo más grave. A quien yo coloque en el liderazgo habla de mí. Y ese es el peso delante de Dios. Por eso Pablo les dice a Timoteo, no pongas con ligereza tus manos. Está hablando de dedicar a alguien al ministerio. Fíjense bien. Así que, adelante. Segundo texto, por favor, 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Wow. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, la fidelidad de Dios no está determinada por fronteras, tiempos, circunstancias, punto geográfico. Dios es fiel. Y su atributo permanecerá con Él por toda la eternidad. Entonces, aprendamos. No es que en ocasiones Dios no escuche nuestra oración. Estamos a la espera de un lugar. ¿Será que Dios no quiere darnos? ¿O tendrá Dios motivos especiales para permitirnos todavía continuar ahí y continuamos orando a la espera de lo que va a venir? Recuerden, ser fieles con lo que Dios nos da hoy. No podemos postergar o prolongar y decir, bueno, cuando Dios nos lleve, cuando Dios nos dé. No, es en lo poco eres fiel, entonces en lo demás. Así que salimos de un lugar, empezamos de nuevo en otros lugares, pero no nos limitó, ni nos ha limitado. Por el contrario, agradecemos a Dios las oportunidades y buscando hacer su voluntad. Dios es fiel. Y un buen día Dios nos va a sorprender, como Él sabe hacerlo, porque Él es fiel. Él es fiel a sus promesas. Bien, así que vamos adelante. ¿Qué está sucediendo? Que en ocasiones no nos damos cuenta que las Escrituras o el pasado va a revelarnos cómo es que Dios hace todas las cosas. La oración que tenemos aquí en Nehemías está revelándonos paso a paso procesos que nosotros vivimos o viviremos, pero también nos va a mostrar procesos de cómo Dios es fiel desde la elección de Abraham hasta Moisés liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios cumple sus promesas, pero necesitamos esperar. ¿Cuántos años esperaron para cumplirse esa promesa de que Dios los libertaría de Egipto? ¿Alguien sabe? 430 años. Esto no quiere decir que tú y yo nos vamos a pasar toda la vida, no. Pero Dios tiene planes y propósitos de los porqués. Pero tenemos que entender que así es. Así que la prioridad del Señor, recuerden eso, por favor. Esto grábatelo bien porque el servicio lo va a demandar. La libertad es la prioridad de Dios en todo tiempo. Isaías 61:1 y Lucas 4:18, por favor. La prioridad de Dios es la libertad, no es nuestra felicidad, no es hacernos millonarios, no es hacernos alegres, contentos, prósperos. La prioridad de Dios es dar libertad a su pueblo de todo tipo de esclavitud, emocional, espiritual, financiero, pero la prioridad es la libertad espiritual, recuerden, esa es la gran realidad. Isaías 61:1, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué está diciendo este texto? Que es muy similar al de Lucas 4:18. ¿Qué dice? Porque este debe ser tu mensaje. Tu mensaje no debe ser, ven, Dios te va a conceder tu petición, Dios te va a hacer millonario, Dios te va a dar tu milagro. Esa no es la prioridad. Toda persona vive cautiva de una u otra manera y principalmente del pecado. Y el mensaje prioritario de la iglesia es dar y llevar libertad a los cautivos. Estamos más interesados en su bienestar físico, estamos que Dios le conceda un milagro de sanidad, que Dios lo saque de deudas, que Dios lo saque de problemas, pero las personas pueden salir de esos problemas y nunca regresar a Cristo. Sí, Luis, sí. Incluso Dios prioriza la libertad de su pueblo para que pueda cumplir con más eficacia su obra. Porque si en esclavos no podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces va a priorizar más bien que estemos alineados a que seamos bendecidos. La libertad produce libertad. ¿Qué hizo el endemoniado gadareno? El Señor lo libertó. ¿Y cuál fue el propósito de este hombre? Ir y llevar el mensaje para dar libertad a los cautivos. Este es el mensaje que la iglesia necesita volver a retomar. Pero hoy estamos tan interesados en agradar a las personas, en que ellos se sientan cómodos, en que puedan saber que Dios les ama de tal manera que no necesitan cambiar, que deben vivir así como son, cuando en realidad la santidad de Dios demanda santidad. Y la iglesia necesita ser sabia para presentar el mensaje inalterable de la verdad de Dios. Libertad. Fíjate, la campana de independencia de los Estados Unidos tiene un texto de Levítico que dice libertad. La campana que utilizaron para la independencia de los Estados Unidos tiene esa leyenda, libertad. Y ese sonido, cuando estaban tocando la campana, todo mundo sabía que estaban ya en vías de libertad. Sí, Ramonchita. Creo que uno de los puntos que no hicimos muy bien en evangelismo hace muchos tiempos es decirle a la gente, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Por la gente ya, que Dios me ama, ¿no? Pero no nos llevamos a reconocer sus pecados y arrepentirse de ellos para que Dios nos pueda de verdad amar. Exactamente. ¿Por qué? Porque se quedaban en el mismo renglón. Sí. Es como el que dice, Dios me ama de tal manera que así como soy, entonces ¿para qué quiero cambiar? Es cuando presentan un mensaje erróneo, Dios es, el Señor Jesús es nuestro cuate, nuestro amigo. No. Luego después Jesús es chido, imagínate. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la iglesia, el liderazgo, los siervos necesitan enfocar correctamente el mensaje. El propósito del pastor no es agradarte, es decirte lo que necesitas saber, no lo que quieres escuchar. ¿Qué diferencia? ¿Sí? Es que necesitamos llevar a las almas a decir, Jesús te ama, pero aborrece lo que haces. Y así es. O sea, y el evangelio solo se queda de Jesús te ama. Y efectivamente el pastor no nos va a decir lo que queremos oír, sino lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios es confrontante, ¿no? Dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta los huesos. Y la gente no va a venir, ni nosotros mismos, a un arrepentimiento de pecado y a una convicción de cambiar y transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, si no escuchamos esa parte importante. Dios me ama, pero aborrece, porque literal aborrece lo que yo estoy haciendo mal a sus ojos, ¿no? Es importante que ustedes determinen cuál es el mensaje que necesitan dar. Lo que nosotros estamos haciendo es compartirles el mensaje que Jesús enseñó. Y una de las primeras palabras mencionadas por Jesús fue: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Fue una de las primeras palabras. ¿Esto qué significa? Que en ocasiones nos volvemos tan subjetivos, tan empáticos con las personas, tan sentimentales, que no queremos tocar lo que en realidad necesita ser tocado.
no es lo que decimos, sino cómo lo decimos a veces. Si tú dices, te vas a ir a la condenación, no. Pero cuando tú le puedes decir, por ejemplo, cuando tú puedes decir lo siguiente, tú estás buscando tener un encuentro con Dios. Y eso es válido, eso es correcto, pero existe un gran impedimento. Dentro de nosotros existe una naturaleza pecaminosa que requiere amistarse con Dios. Por eso digo, no es como lo decimos. Yo te puedo condenar hablando, pero puedo hablarte de la condenación de tal manera que pueda ser atractiva la condición en que tú digas, wow, porque tú ya estás condenando directamente a la persona antes de. ¿Por qué no fuimos, como decía Ramoncita, perdimos mucho tiempo? ¿Por qué no fuimos muy sabios con nuestra familia cuando recién nos convertimos? Porque les condenamos. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. Pero tú puedes compartirles el mensaje. ¿Qué decía Jesús? Vete y no vuelvas más hablando de este pecado. Entonces tenemos la necesidad de aprender cómo decirlo. Pero decir la verdad. Decir que hay dos destinos únicamente. Dos destinos. Y las personas van a determinar cuál es. Pero, ¿cómo hacerlo? Esa es su decisión. Pero en relación, en cuanto a nosotros, es exponerles la verdad. Y ustedes van a tener su propia respuesta para con Dios. Porque ustedes van a dar cuentas a Dios de lo que Dios ha puesto en su mano. Eso es algo que tienen que saber. No lo van a evadir. Dios les va a pedir cuentas de todo lo que en sus manos colocó y de lo que hicieron con eso. Así que ayúdanos, Dios. Bien, vamos a la 1 Corintios 10:11, por favor. En estos versos 16 al 26 vamos a encontrarnos que, mientras lo buscas, dice el verso 16, ellos, nuestros padres, fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Fíjate bien. Esta es la respuesta que en ocasiones vemos en la iglesia. Vamos a leerlo. 1 Corintios 10:11, por favor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo ese capítulo está hablando precisamente de cómo, es una descripción de cómo fue la salida de Egipto, el carácter, la conducta, el estilo de vida a lo largo de todos esos años del pueblo de Israel. Y encontramos una dureza, una negación, una negligencia, un rechazo. ¿Por qué? Consideraban que Dios tenía la obligación de hacerlos felices, de hacerlos prósperos, de tener un bienestar. Fíjate bien, qué diferencia. Y hoy en la iglesia están tratando de hacer lo mismo, que Dios se convierta en su esclavo para convertirlo en hacer lo que ellos quieren y no en lo que Dios tiene reservado. ¿Por qué? Porque estamos teniendo personas ajenas al ministerio real. Tenemos personas, y no voy a decir que estén llamados, podré decirte, son personas que tienen buen corazón, que quieren hacer lo correcto, pero eso no es suficiente. Necesitamos entonces personas con un alto grado de compromiso, como hemos venido hablando, con una preparación anticipada. Pero ¿qué se está haciendo hoy? Enseñando a las personas a amar las bendiciones, pero rechazar las responsabilidades. Recuerda eso. Hoy están prefiriendo priorizar las bendiciones y olvidar las responsabilidades. Pero una bendición conlleva responsabilidades. Y eso es algo que como siervos necesitamos dar. Es necesario que ustedes, al igual que yo, aprendamos que nuestro Dios es la fuente inagotable, pero es en su soberanía. La pregunta es, ¿Dios desea mi prosperidad? Por supuesto. Pero
mi prosperidad es el resultado de una vida de entrega, de obediencia y fidelidad. Dios no recompensa la infidelidad, Dios no recompensa la desobediencia, Dios no recompensa la falta de responsabilidades. Sería como incentivar a los malos a seguir dando. Es como los que dicen, ven, trae tu ofrenda, trae tu diezmo, y no importa de dónde salió, ni si cómo vivas. ¿No? Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos, que no se sentó en sillas de escarnecedores, y al final dice, y será ¿cómo? Pero dice que todo lo que haga, la prosperidad entonces es un resultado, no un evento. Y las condiciones están ahí previas si queremos ver esa bendición de Dios. Por eso hemos dicho que la obediencia es el cimiento de la bendición. Sin obediencia no hay bendición. Entonces, enseñar a quienes están a nuestro alrededor que ser obedientes va más allá de si puedo, me siento bien, si no quiero, si tengo ganas. No, la obediencia no permite ninguna opción. La obediencia o es total, porque no puede ser parcial. Fíjate bien. La obediencia no es parcial, es total. Y la obediencia, no puedo dar mucho, pero por el tiempo. Pero voy a decirte algo, la obediencia es a pesar de las consecuencias. Fíjate bien. Obedecer a Dios es a pesar de las consecuencias. Porque la obediencia siempre será la prueba de la fe. Tú puedes decir, yo tengo fe, pero si no hay obediencia, es una negación de la realidad de la fe. Así que vamos adelante un poquito. Bien, en el verso 17 dice, fíjate qué tremendo. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron en poner caudillo para volverse a su servidumbre. ¡Qué tremendo! La rebelión es una revolución en progreso y es un conflicto enorme en todo lugar. Hoy se vive. La rebelión es la insatisfacción. La rebelión es la falta de tener una convicción de que mi bienestar debe ser primero antes que cualquier otra postura. Y aquí quisieron cambiar a Moisés. Estás hablando que este es un modelo sistemático, repetitivo a lo largo de todas las generaciones. Y esas personas que buscan o incitan a la rebelión es porque tienen problemas con la autoridad. Subraya esa frase y grábalo y escríbelo. Todas las personas que entran en rebelión están evidenciando un problema de carácter emocional con la autoridad. Y eso lo vas a ver en el trabajo, en la escuela, como los maestros. En todo lugar vas a ver que están cambiando de trabajos, quejándose de los jefes porque tienen un problema, porque en su hogar vivieron esta condición. Siempre criticando, siempre hablando, siempre murmurando. Por eso dice, aprendamos de las cosas que fueron escritas. La rebelión es, como dijera Samuel, un pecado como la adivinación. Pero la rebelión es una condición de insatisfacción. Y siempre están buscando líderes a su interés. Y si no pueden cambiar al líder, se van a cambiar de iglesia. Y cuando lleguen a esa iglesia, a ver si llegamos al lugar, a la tierra prometida. Y cuando ese pastor no acceda a sus propuestas, van a volverse a cambiar. Permíteme entonces leer Isaías 30:10, por favor. Fíjate bien, cómo me agrada cuando analizamos las palabras de cada verso, define lo que vivimos. Quiero hacer como una pausa, que hay una línea muy delgada. A veces pensamos que la rebelión es como descaradamente más comparado, o sea, ir en contra del liderazgo. Pero desde que permitimos la murmuración en contra de la autoridad, ya es rebelión. Siempre, eso es. Y el cristiano tenemos ese gran problema, que minimizamos las cosas, y digo, eso es un ejemplo de muchas cosas, como cuando dice, no como yo quiero, sino como tú quieres.
Y siempre es, ay Señor, primero mi trabajo, pero entonces ¿quién te da el trabajo? Claro, tu responsabilidad es priorizar lo importante en tu trabajo, pero poner límites, porque ¿cómo dejas de servir a Dios por cumplir con tu trabajo? Cuando el que te bendice es Dios, en cualquier momento te lo puede quitar para enseñarte dependencia divina. Parte de la rebelión es no hablar con respeto a los líderes. Exacto, también. Bueno, a ver, ya vamos a entrar, y qué bueno que ustedes puedan ir descubriendo detalles, porque al final, ustedes cuando estén realizando esa labor, ustedes van a ser responsables de sus acciones, y ustedes van a determinar la calidad de personas alrededor. Sí, Ramón. Tengo una inquietud. El pueblo de Israel, que fue sacado del sometimiento de Faraón, se rebeló en el desierto. Ajá. Pero esta rebelión fue consecuencia de su sometimiento. No, de su falta de sometimiento. No, pero ¿cómo los tenían? Pero ella dice por la pero ya vida de estando- Egipto y de no, pero ya No, ellos ya estaban, vivieron. ellos ya estaban fuera, pero, a ver, no entiendo. No, porque cuando estaban, La música se refiere a lo que vivieron en acuérdate que No. permitieron someterse más. Porque cuando decían que querían ir a adorar a Dios, entonces dijo Faraón, si estás pensando, entonces quiere decir que tienes tiempo, mejor te voy a No, dar esta un rebelión trabajo". ocurre posterior. Es el resultado de su inconformidad. De estar en un desierto, ellos decían, mejor nos vamos a comer el pescado de gratis, mejor nos regresamos. Ellos estaban procurando un nuevo liderazgo acorde a sus intereses. Ese es el punto. Es que mira, el problema es como en la actualidad. Nos preocupamos más qué vamos a comer o qué es lo que nos gusta que buscar al Señor y buscar. Era lo que el pueblo estuvo en el desierto, cuando estaba en Egipto, pues tenían comida y todo, pero no les importaba ser esclavos. Sí, eso me refería, pues. Pero Sí. no fue, sí, pero yo te entiendo, es como dice que se repite, por ejemplo, que el padre le ve una cosa y el hijo no, ahí fue que ellos lo que querían era saciar su hambre y saciar, pero no importaba si seguían siendo esclavos en lugar de Mira, su agradar a inconformidad, Dios. ¿cuál era? Tener líderes que no accedían a sus propuestas. ¿Por qué? Porque estaban desafiando la autoridad delegada por Dios en Moisés. Ese es el punto. Por eso es que el verso 17 menciona que ellos trataron de conseguirse un caudillo, un líder que los llevara ¿a dónde? A donde ellos querían. Por eso Isaías 30:10 nos va a dar la razón, sí. Como lo que usted compartió ahorita, pastor, de la obediencia es reconocer que por encima de cualquier cosa está lo que el Señor ha dicho y lo que el Señor ha establecido, incluso alguien como autoridad. Así es. Y uno se somete no porque, o sea, el sometimiento de alguien maduro es entender quién ha puesto a esa persona, no digo, teniendo en cuenta que es el llamado y Así eso, es. pero aún a pesar de las actitudes, digo, mientras no vaya en contra de algo que la palabra del Señor enseña, pero el sometimiento nos hace hacerlo por obediencia a Dios, aún por encima de que tal vez ante nuestros ojos haya falta cosas, no haya actitudes, porque lo hacemos por obediencia a Dios y porque Dios es sabio en colocar a las personas. No vamos a hablar de qué fallas serían las que propiciaran, pero estamos hablando ahorita de indisposición. No me agrada, no me gusta, no estoy contento, no estoy de acuerdo. Eso es lo que estamos hablando, de una conducta insatisfecha, de una condición en que no hacen como quiero, me gustaría. Es que no eres tú quien define, ni el pastor es quien define, es el manual recibido quien determina el curso de las acciones. Pero se tiene un problema en la autoridad delegada, porque incluso Aarón y Miriam trataron también de despojar en un momento dado a su hermano de la posición. Pero el punto aquí es, ¿qué se debe hacer? ¿Qué dice Romanos 13? Toda autoridad es puesta por Dios, y mis niños, ahí no hay opción. Ahí es ir al Señor y decir, Padre, si hay algo que no está grato, tú lo sabes todo, tú puedes hacerlo. Pero no es una confrontación, ni es una sublevación, no es una incitación a que otros despierten de lo que nunca han visto.
el responsable, si yo escucho que alguien me dice, oye, pastor, mira, no te permito ni por un instante que hables mal del pastor. ¿Tienes pruebas? Preséntalas. ¿No tienes pruebas? Conmigo no cuentes, y para mí desde este momento no tengo tiempo para ti. Así de sencillo es. ¿Por qué? Porque si abrimos la puerta somos cómplices. Incentivamos esa conducta. Y lo que nosotros necesitamos, como les he dicho, escoja sus amistades. Yo no puedo permitir que alguien hable mal de una autoridad porque soy cómplice de. Y yo no estoy para ser cómplice. Yo estoy para guiar, conducir, instruir, enseñar y llevarles adelante, sí. Porque, o sea, está fuerte esa parte porque es rebelarte no contra la persona, sino contra Dios. Exactamente. Rechazar lo que Él ha dicho, ¿no? Así es, exacto. Y tenemos un ejemplo en David con Saúl. Sí. Independientemente de que sus acciones de Saúl después fueron malas y demás, David sabía que Saúl había sido puesto por Dios, y mientras tanto Dios no le indicara a él cuándo era el momento de que él tenía, él se sometió hasta lo último. Así que tengan cuidado, ese tema lo van a vivir toda su vida. Recuerden, toda su vida lo van a vivir. Y las personas más cercanas a ustedes son las principales. Eso, ténganlo presente. Pero ustedes van a saber si les permiten estar cerca o simplemente, hola, ¿cómo estás? Nos vemos, bye. Sí, exacto. ¿Sí? A eso iba. Una cosa es que los saludes de Dios te bendiga, buenos días. Y otra cosa, siquiera platicar, no desato los tales, ni a comer, te sientes. Entonces, ahí de repente, como dice el pastor, queremos ser más buenos que Dios. Y una cosa es que los salude en la iglesia de lejos y otra que entable una relación de plática, porque parte de ser cómplices y no de ayudarlos a caminar con Dios, no se trata de ser malos o hacer diferencias, no, pero si nosotros no marcamos esa línea, esa pauta, tampoco les ayudamos ni les enseñamos qué es lo correcto, porque es apapachar la actitud incorrecta, la desobediencia para Dios, como decía Luz. ¿Qué tema ese, no? Acán tuvo problemas, o sea, todo está ahí, sí. Antes de 30 días, recuerden, tenemos este texto. Más allá del pastorado, un liderazgo, un ministerio, la oveja no se somete al líder. O sea, ¿qué tantas oportunidades o hasta dónde se le tiene que... 2 o 3, dice el apóstol Pablo. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 o 3, dice el apóstol Pablo. Y si no, le ayudas a donde está la puerta. Tan sencillo. Pero de acuerdo al manual. Estamos hablando que ya oraste, amonestaste, ya tuviste una reunión, ya expusieron. Pero al que cause divisiones, así dice tal cual el apóstol Pablo. Al que cause divisiones, 2 o 3 amonestaciones, si no lo, entonces muéstrale la puerta. O sea, ¿por qué? Porque ya, como dice Fer, su voluntad es una acción. Y cuando ya su pensamiento es una acción, ya no lo puedes cambiar. Eso es algo que necesitamos aprender. Como una persona un día nos dijo, a mi esposa a mí, pues ya me voy de la iglesia, ¿no me vas a retener? No. ¿No me vas a retener? No. No. Ya me lo decía, mira, ¿de veras me quieres? ¿Pero de veras me quieres? No. Tienen que aprender a tener carácter. Tienen que aprender a tomar decisiones. Y decisiones a veces duele porque amas a las personas, pero la lealtad al Señor supera la amistad, lo he dicho. Y esto es algo que necesitamos entender. Y todavía a veces nos ha visitado 2 o 3 veces a la iglesia esa persona que me dijo, ¿de veras no lo sabes? Entonces no. Pero así es algo. Isaías 30:10, por favor, para no irnos un poquito veloz. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. El pueblo siempre va a buscar un contrapeso que le permita sentirse a gusto, tranquilo, donde líderes se presten a sus caprichos.
donde sean como ellos quieren. No, este pastor no tiene amor. No, el pastor siempre me trata mal. No me saluda, no me habla. Y son posturas para compartir a otros de su amargura. Ustedes necesitan ser sabios. Por eso está escrito cómo es que la naturaleza humana no transformada por el poder de Dios suele ser una en conflicto constante. Porque lo interno no ha sido satisfecho y vive en una insatisfacción total. ¿Y cuál es la manera de evidenciarlo? Compartiéndolo, declarando. Pero el problema no es quien lo habla porque lo vive, sino quien la escucha y continúa dándole la oportunidad de que continúe envenenando a otros. Este es el problema. Así que, por eso a veces me sorprende que muchos quieren ser líderes y les, ¿de veras quieres estar ahí? Ok. Así que, este es un problema que nos está dando el verso 17. Y se dan cuenta entonces que la vida, esas son las lecciones que tenemos que aprender, por eso dice que aprendamos de lo escrito. Son cosas que no puedes evitar que alguien piense o hable mal de ti. Yo no puedo evitar que alguien diga, no, ese pastor no me cae bien. Yo no puedo evitarlo. Ni puedo evitar que me deje de hablar, no lo puedo evitar. Pero lo que sí puedo evitar es que yo sea una piedra de tropiezo para esa persona. Pero lo que sí puedo hacer en su tiempo y su momento es la exhortación, la corrección. Y si causa divisiones después de haberlo exhortado una o dos veces y continúa, entonces decirle a él gracias y públicamente decir la razón por la cual se va. Públicamente. Wow. Qué tremendo, ¿va? Ay, no aguantan que les digan algo desde el púlpito. Pero es la manera. ¿Qué prefieres? ¿Tener toda la iglesia enferma o decirlo una sola vez y ya no haya murmuración? Pero es que cuando se Digo, dice, yo no tengo problema yo con eso. cuando se dice desde el púlpito, no, a lo mejor se siente como dicen vulgarmente una pedrada. Ajá. Sin embargo, a lo mejor si como pastor se llega a la oveja en lo particular, a lo mejor sería mejor. Por eso dice que una después de haberlo amonestado. Después de haberlo amonestado, En una... lo privado. Sí, porque si no es... no. Pues ya me descalabró. No. Acuérdate cómo lo fuimos enseñados y cómo se hacía. El manual, vean lo que dice Pablo sobre esos asuntos. Por eso es importante que tengan más arraigo. Porque se vuelve uno emocional. Hay algo muy importante. Se tiene que conocer la palabra. Y esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Claro. No tanto un sometimiento de, sí, como borreguito, ¿no? No. Pero sí con la palabra enseñada, pues, o aprendida o leída, como sea, para cuando no vaya a venir la oveja o el chivo y te diga, no, y dice, es que los pastores hay que medirles, hay que esto. Porque si yo no reconozco el pastor fue puesto por Dios, nunca voy a aceptar que lo que ese pastor está hablando, diciendo, buscando, no es de Dios. Ahí te pregunta si nació de nuevo. Llegamos a Sí. peor momento. Hay ¿no? tantas cosas. Que está, Bueno, recuerden, este es liderazgo y son cosas que se van a vivir. Pero si ustedes son de los que dicen, ay, es que no soy digno. Es que, ¿cómo podré decir? Entonces no estás listo para estar en un ministerio. Así de sencillo. Muchas veces. Así es, muy claro. Si no eres capaz de mantener la verdad por encima de tus emociones, no tienes el derecho a estar ahí. La semana pasada Moni decía, el Señor sálvame y te mandaba ciertas cosas, ¿no? Y muchas veces le pedimos a Dios sabiduría, discernimiento, que nos hable, que nos muestre el camino. Y cuando llegas y el Señor te pone una palabra, también tienes que estar dispuesto a escuchar esa palabra que Dios te da, y es a lo mejor de la persona que tú menos te esperabas. Tú esperabas que a lo mejor fuera el pastor en amor, o que fuera tu mejor amigo en amor y te dijera, mira. No, el pastor casi no tiene amigos en la iglesia. Vete por aquí y el camino correcto es este, pero a lo mejor no es esa persona a la que tú esperabas y crees que lo que te está diciendo, lo está diciendo por señalarte, por ofenderte, por juzgarte, y es ahí donde tienes que
tener el discernimiento de saber que tú estás pidiendo la respuesta a Dios y no sabes. ¿Qué hacer? Porque ya nos llegó la hora. Los siervos necesitan ir preparando el escenario, darles el alimento correspondiente para su desarrollo, crecimiento, su madurez. Pero siempre vamos a encontrar que habrá tiempos de palabra de amor, palabra de bendición, palabra de exhortación, palabra de disciplina. O sea, ese es algo que no puedes evitar, porque la disciplina es la expresión del amor. Eso es algo que necesitamos entender. Pero a veces son tan dignos que limitas una acción, no vienen ni a preguntar. ¿Quién tiene el problema, el pastor o el que no pregunta? Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? En amor enseñar, pero no puedes retraerte porque sería estar alentando un comportamiento nocivo, destructivo, que si las personas en su círculo no se atreven a decir, a señalar, a hablar, mencionar, ellos tienen un problema grave, una falta de lealtad a quien aman o con quien se reúnen. Por lo general, una persona que tiene ya un sentimiento de rebelión no es capaz de ir, porque ya está el orden ahí, con la persona indicada, sino que empieza a sembrar semillas, que es lo que acabamos de leer, que buscaban alguien que los apoyara para derribar a Moisés. Entonces, por lo general, esa persona que tiene rebelión no va a ir con la fuente donde se puede solucionar o solventar, o sea, sino que va a sembrar semillas para que entonces... Apocalipsis 3:19 para irnos. Eso que está hablando mi esposa es algo que necesitamos ver. Y no solo aplica al pastor, sino a la gente que está en liderazgo. A todos los liderazgos, estamos somos hablando en servicio. Y la verdad es que eso es formar, eso es parte de formar nuestro carácter y somos todos responsables, porque Hebreos 13, acuérdense que dice antes, exhortaos unos a otros. ¿No? Pero no Para que tenemos... caigamos en el pecado, pero no queremos que el hermanito de al lado con el que se sienta conmigo cada domingo se sienta ofendido, o mi cuate con el que toco en la alabanza. Entonces ahí somos parte de lo que decía el pastor, culpables de no exhortar, porque la Biblia es muy clara. Apocalipsis 3:19, por favor, con eso concluimos. La obediencia a pesar de la consecuencia. Así es. ¿Qué dice ahí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiento. A los que aman. Pero entonces, si Dios nos dice cómo se debe hacer y tú te abstienes, ¿qué estás produciendo? Una condición que tarde o temprano se va a convertir en un enorme riesgo. Por eso la medicina preventiva es la mejor que aquella que se toma cuando ya está la crisis enfrente. ¿Sí? Esto es algo que necesitamos, por eso esta clase me gusta, a causa de abrirnos un poquito el entendimiento, ayudarnos a despojarnos del sentimentalismo que es nocivo dentro del liderazgo, nocivo, estoy utilizando esa palabra, porque el sentimiento absorbe todas las condiciones sin instruir, sin enseñar, sin reprender, sin exhortar, sin corregir, sin instruir para propósito. Recuerden, la exhortación es para edificación, no para destrucción. Y esto es vital. Por eso es necesario que aprendamos que la disciplina es parte del amor. Pero ¿qué dice ahí? Yo reprendo. ¿Y qué más? Y castigo. ¿A quién? Al amado. Al amado. Entonces, esa es una de las características en el liderazgo. Recuérdalo, porque el día de mañana tú serás responsable de quien esté contigo, pero si no eres fiel hoy con quien están a tu alrededor generando esas condiciones, como Pilato, mejor lávense las manos y digan bye. Eso es lo que hago en las clases cuando me invitan al instituto. Yo les digo, si no eres capaz de hacerlo, mejor renuncia y Es que si vete a tu casa. estás viendo que tu hermano o tu hermana
y no eres capaz de decir, de hacérselo ver, y creo que estás en tal situación o lo estás malinterpretando, no sé, entonces no los amas tanto. Exacto, así es. Bueno, así que recuerden esa frase: la lealtad al Señor es superior a la amistad. Eso es algo que necesitamos entender. Bien, por favor, diríjanos alguno en oración para despedirnos. Gracias a ustedes. ¿Cómo se ha enriquecido la clase, verdad? Gracias, Dios. Por favor, alguno de ustedes diríjanos. Padre, te adoramos, Señor. Sí, Señor. Engrandecemos tu nombre, mi Dios. Tú nos has sido, Señor, oh Padre, el mejor ejemplo siempre. Gracias por Señor, en tu todo, amor, porque por tu fidelidad. despojándose Jesucristo de Gracias, Señor. estar ante ti, Señor, de disfrutar de todo lo precioso, de todo lo limpio, de todo lo santo, de todo lo puro. Sí, Señor. Dejó ese lugar para venir en lugar de nosotros, Señor. Gracias. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir, Señor. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos a entender en cabalidad, Señor, la totalidad de tu palabra, entender, Señor, que tú lo único que deseas, Señor, es Gracias. que estemos junto a ti. Tu palabra nos enseña que tú nos anhelas celosamente, Señor, oh Padre, porque el pecado no tiene cabida contigo, porque la maldad no tiene un lugar para Así contigo, es, mi Dios. Señor. ¿Cómo Así es. pretenderíamos estar contigo, Señor, con todas esas cosas, mi Dios? Sí, Señor. Si tú nos ayudas, Señor, claro que podemos seguir adelante, Padre precioso. Gracias, Límpianos, Dios. lávanos, purifícanos, Señor, oh Padre celestial, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Padre celestial, a seguir las pisadas de nuestro Amén, Salvador, así es, sí, Señor. En el carácter, cual no consideró conducta, quién era, sino disposición, que por en amor, humildad, Señor, en a sus entrega, discípulos, Señor, en oh Padre, prioridades, también, Señor, nos en dio búsqueda. grandes enseñanzas. Gracias, Señor. Que podemos mostrar, Mil Señor, esa gracias misma por tus solicitud bondades, en medio de tu por tus pueblo, misericordias, Señor. y podamos testificar en aquel que no es tu pueblo con nuestra vida, Señor. Gracias, Padre precioso. Santo. Llénanos con tu Espíritu, Sí, Señor. Y permite que tu palabra, Señor, oh Padre, quede impregnada en nuestro corazón, en nuestra mente, Sí, mi Señor. Dios. Y así sometamos voluntariamente Sí, Padre. nuestra voluntad, mi Dios. Sí, Señor. Es difícil, Señor, oh Padre. Pensamos que el Evangelio, Señor, oh Padre celestial, Señor, es cualquier cosa, pero no. Ayúdanos. Tiene un precio que fue pagado en la cruz. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor, y ayúdanos a instruir a Perdónanos, mi otros, Dios, Padre, nuestra para la tibieza. gloria, para la Perdona honra de nuestra tu nombre. maldad, Señor. Perdónanos, límpianos y Sí, lávanos, Señor, Padre. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, nos vemos la próxima. Bendiciones.